Hola, ¿qué tal amigos? Es un placer saludarlos en Spanish Bully Radio y en este programa de Espiar y tu Dinero, el programa en el cual el asesor y economista Ramiro Javier Atristain nos brinda información importante para tener una buena relación con el dinero. Les recordamos también que pueden escuchar ya una serie de podcasts que tenemos sobre este tema en nuestro portal de internet www.spanishbullyradio.org. Y Ramiro también lo pueden contactar a él directamente, así es que vamos a preguntarle, bueno, le damos la bienvenida y le preguntamos dónde la gente lo puede contactar. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este programa Espiar y tu Dinero. Soy Ramiro Javier Atristain y con todo gusto estoy aquí para explicarles temas financieros y brindarles consejos prácticos. Tome nota que pueden contactarme a través de redes sociales como @tu relación con el dinero, todo junto, o a través de correo electrónico ramiro@atristainadvisors.com, y estaré encantado de recibir sus sugerencias, comentarios y preguntas, y hasta me complacerá en ofrecerles mi apoyo y asesoría. Hoy hablaremos de un tema que a algunas personas les pica más que otras. ¿A qué te refieres, Ramiro? A la mentalidad de emprendedor o ser un empresario. Es un tema que a muchos se les pasa por la cabeza y es una cuestión de entender, primero estar dispuesto a tomar el riesgo, pero antes que eso yo pienso, cuando me refiero al tema este de la mentalidad de emprendedor, la pregunta es, ¿quisieras ser un emprendedor? ¿Te interesaría ser un empresario? Porque pasa mucho que uno siente y puede ser en realidad un empresario, porque es más, el emprendedor no siempre está lo suficientemente capacitado para convertirse en jefe. Entonces la idea es pensar, de contar con el conocimiento necesario, irlo adquiriendo. Incluso una buena idea es el apoyo financiero que no se logra a menos que uno estabilice una empresa, ¿no? Entonces, en realidad estas dos cosas me hacen concluir a mí que es más un tema de actitud. Es decir, la actitud contra el riesgo y la actitud de cómo uno piensa. Si uno piensa como un empleado, que es una manera típica de pensar, dependes de un sueldo, dependes de ese trabajo, etcétera. Y puedes incluso ser un emprendedor como empleado, y así vas desarrollando esa mentalidad de emprendedor. Entonces, ¿qué puedes hacer para deshacerte de esa mentalidad de solo ser un empleado y convertirte de una vez por todas en un verdadero emprendedor y quién sabe, en un empresario? En realidad, tanto de manera interna como externamente, por supuesto, ¿no? Entonces, ese es el tema que quiero tocar hoy en día para ver cuáles son las actitudes que uno puede desarrollar para lograrlo. ¿Qué te parece? Pues me parece interesante, pero también, como tú lo mencionas, no basta querer ser emprendedor. Definitivamente, pero por ejemplo, uno puede sacar un título licenciado técnico en negocios o administración de empresas, y eso definitivamente te puede abrir muchos caminos en distintas carreras, definitivamente, pero no necesariamente uno va a aprender las habilidades que pueden transferirse a ser un emprendedor. O sea, sí, uno lo puede preparar, pero también es más importante, creo, a través de todo esto, tener esa actitud que se puede lograr. Incluso ya con esa actitud es más fácil que esos conocimientos empresariales te puedan servir. Entonces, por eso yo lo enfoco al menos desde este punto de vista, ¿no? Porque, por ejemplo, la idea no se trata de dejar solo de ser un empleado, sino de dejar de pensar que la empresa, la firma, la compañía donde trabajas, te debe algo. Se trata de que los empleados, por ejemplo, siempre creen que la empresa está en deuda con ellos, ¿no? Por la cantidad de años que llevan trabajando, por el tiempo que han invertido en ella. Sin embargo, la realidad es que rara vez se toman en cuenta estos hechos en una empresa, y las decisiones de despido, por ejemplo, o el aumento de sueldo, suelen tener que ver más con los méritos tangibles que con la antigüedad o la señoría de estar en una empresa, ¿no? Oye, Ramiro, Entonces, fíjate que ahora que lo mencionas, muchas veces sí nos sentimos los indispensables en esta o aquella empresa, ¿no? Decimos, no, es que si yo me voy, no van a poder hacer nada. ¡Qué equivocación tan grande! De acuerdo. Además, hoy en día otra cosa que está sucediendo mucho es la inteligencia artificial y la tecnología de información nos está reemplazando. Hay muchos trabajos. Está estimado que en 20 años van a desaparecer un cuarto o más de los empleos que existen hoy en día, al menos en las sociedades desarrolladas como los Estados Unidos y en Europa, incluso en el Asia. Entonces, pienso que si eres joven,
te conviene tener por lo menos entender la actitud de emprendedor que te podría servir para convertirte en un empresario. Y como digo, la puedes practicar incluso siendo empleado en una empresa, porque si produces cosas tangibles, en otras palabras, si te preguntas, ¿qué puedes hacer tú por la empresa que ayude a su crecimiento y que por lo tanto te haga merecer algún tipo de reconocimiento especial, ya sea un aumento de sueldo o un aumento de posición, de jerarquía, lo que sea? Todo eso va a venir muy relacionado a la actitud que tú tengas con respecto a cómo te llevas a cabo tu trabajo en la empresa. O sea, si tienes esa mentalidad de emprendedor, no necesariamente tienes que ser un empresario, pero me refiero, aunque seas empleado, puedes ser un emprendedor. O sea, la iniciativa. Entonces, primero, ¿qué se necesita para eso? Para la iniciativa, dar rienda suelta a tu creatividad, entonces, o ser creativo. Porque si vas a trabajar por tu cuenta algún día, por ejemplo, como empresario, mientras más creativo seas, pues más ingresos y oportunidades vas a poder obtener, porque, por el contrario, la mayoría de las veces los empleados se basan solo en obedecer y seguir las instrucciones o reglas de la empresa. Un emprendedor no necesariamente va a seguir eso, va a seguir otra norma, la norma de ser creativo e innovador. Entonces, no hay duda que uno puede realmente esforzarse para encontrar ese tipo de creatividad, ¿no? Porque todos la tenemos. De todas maneras, en una empresa, pues necesitas exigir o ver qué capacidades tú puedes desarrollar, que son más de lo que quizás otros hagan, para que puedas rodearte de gente también que tiene buenas ideas. Eso es otra buena manera, y así puedes pensar distinto y añadir información a lo que haces, a tu estrategia, añadirle valor. Otra cosa es que, lo primero que he dicho es la creatividad. Segundo, pues alejarse de las comodidades, ¿no? O sea, la zona de confort, de la cual se habla mucho. Porque hay una relación inversa entre el nivel de comodidad de una persona y su capacidad creativa. Entonces, porque las buenas ideas se dan normalmente en las circunstancias más incómodas, donde uno tiene que pensar, actuar, reaccionar, no en las situaciones cómodas. Entonces, cuando te ves limitado de algo o hay una carencia de cosas, te conviertes en más creativo para hacer mucho más. Por eso esos retos y las situaciones difíciles son ideales para fomentar la creatividad y solucionar problemas. Por eso pienso que es bueno alejarse de la comodidad lo más posible para que tu creatividad se desarrolle. Oye, Ramiro, comentabas tú que cuando te piden ideas, digamos, si trabajas para una empresa, te atreves a dar esa idea porque en definitiva tú no vas a arriesgar mucho. Tú no vas a ser quien arriesgas. Es cierto, es muy cierto eso, porque estás haciéndolo dentro del marco de esa comodidad, ¿no? Pero si, por ejemplo, tú te arriesgas, das tus ideas, pero al mismo tiempo tú accionas ese plan o implementas algo, o ayudas y haces aunque sea un poquito, le pones un poquito más de horas o más trabajo, ya con tu esfuerzo vas a demostrar que no solo tienes ideas, sino también eres una persona de acción. Entonces, porque los empleados, por ejemplo, buscan todo lo contrario, ¿no? Quieren crecer en la escala de la comodidad, lo cual, para ser empresario, pues no necesariamente te ayuda. Entonces, hay que realmente olvidar los conceptos de esos, de que me voy a jubilar, la indemnización. Bueno, si eres joven, tienes tiempo para arriesgar. Si estás, quizás, en realidad, a cualquier edad, por supuesto que para mí, es importante que uno piense que tiene que pagarse primero, porque si haces eso y con un tiempo vas ahorrando, tienes un plan de retiro, de jubilación, entonces tienes más margen para hacer y tomar este tipo de riesgos, como ser emprendedor, incluso dentro de tu propia empresa, ¿no? Entonces no tampoco estás diciendo voy a dejar todo de lado. Y claro, es una actitud. Yo recuerdo, mi abuelo era muy emprendedor, él era abogado, pero muy emprendedor, y de repente venía, según mi abuela, venía a la casa de joven y decía, pues he pensado invertir en este negocio, vamos a hacer aquello, y mi abuela sola decía, esto no puede ser otra vez. Y algunos negocios le resultaron y otros no, pero a la larga del tiempo, obviamente él se convirtió en un hombre que sabía mucho con respecto a negocios y manejarlos, y eventualmente un mejor abogado, porque los probó. Pero en cualquier caso, creo que uno puede convertirse en un verdadero empresario si uno opta por perder primero o está dispuesto a arriesgar esos beneficios para obtener lo que a largo plazo podría ser un beneficio mayor, ¿no? Entonces, por eso me voy a la tercera parte, que es un poco la actitud de aventura. Uno puede aventurarse, porque la clave más importante, creo yo, para abandonar la mentalidad de empleado es irse a la aventura, un poquito al riesgo. Si arriesgamos
a lo desconocido en la búsqueda de nuevas oportunidades, ¿no? Y eso te puede llevar al éxito, porque también la otra cosa es que para ser emprendedor y eventualmente empresario, yo no conozco empresarios que les haya ido bien desde el principio. No, muchos han tenido muchos fracasos hasta que logran aprendiendo, porque el éxito muchas veces también está plasmado de muchos pequeños fracasos, ¿no? Fracasos desde el punto de vista que obviamente no te han terminado todo, pero quizás te han hecho aprender mucho. Entonces, esos terminan siendo ganadores, porque corrieron riesgos y manteniendo su estabilidad económica, que es importante quizás, y hasta después de haber afectado, pero como empleado, incluso con esa estabilidad económica, pues no va a haber más cambio, ¿no? Excepto esperar quizás el aumento de sueldo o algo así. Entonces, para mí, una mente emprendedora realmente miraría y pondría en juego todas las cosas de manera diferente, como las que mencioné. Haría preguntas que sean más profundas y preguntaría cuál es el propósito del juego donde estás o de la empresa. Realmente, al pensar en añadir valor o agregar valor a la empresa y actuar sobre él y tener ideas que no solo las traigas al jefe, sino la ayudes a implementar, eso ya te está destinando a entender de una mejor manera lo que la empresa, el valor que necesita la empresa. Entonces, ¿por qué uno no puede aventurarse a hacer eso? Incluso siendo empleado, como emprendedor dentro de una empresa, uno puede tener eso y puede incluso practicar esa actitud y mentalidad que eventualmente te va a servir para ser un empresario, si es que es lo que podrías desarrollar o te interesa, ¿no? Oye, Ramiro, tú en tu experiencia, que has trabajado en la comunidad latina, ¿cómo está esa mentalidad entre nosotros, en nuestra cultura? Pues bien que lo mencionas porque es muy interesante. En nuestra comunidad, por ejemplo, si te fijas, en el área de Chicago, en el área donde viven muchos latinos, como la Villita, la Pilsen, hay muchos pequeños empresarios y cambian y constantemente intentan cosas, porque a veces se topan con que en una empresa o les va a dar o no les va a dar del todo el puesto ideal que ellos quisieran, por muchas razones. La flexibilidad puede ser porque tienen la familia o incluso porque no tienen las cualificaciones. Entonces, la actitud empresarial en Latinoamérica y de donde vienen estas comunidades es muy alta, porque es la necesidad la que te hace pensar fuera de tu zona de confort y decir, pues tengo que ganarme la vida para alimentar y, qué sé yo, cuidar a mi familia, ¿no? Que si no cuentas con los estudios necesariamente, pues tienes que aventarte en cierta manera. Si cuentas con conocimientos, puedes profundizarlos. Y eso es lo que veo en la comunidad latina. Y es muy placentero verlo, sobre todo, incluso cada vez más y más, mujeres que son emprendedoras y empresarias, ¿no? Eso da una satisfacción muy linda ver eso, ¿no? Incluso mamás de casa que desde la casa empiezan con un negocito, haciendo algo en la casa y eventualmente convirtiéndose en una pequeña o microempresa, ¿no? De lo que producen y hacen. Entonces, esa mentalidad emprendedora se caracteriza por la perspectiva crítica, analítica y fundamentalmente una mentalidad disruptiva que aporta mucho al mundo, ¿no? Porque el que ve las cosas de otra manera y actúa, porque una cosa es verlas y no hacer nada, eso no te lleva más de verlas y comentar y analizar, pero hacer el cambio, formular el cambio y de repente actuar sobre él, eso aporta mucho al mundo. Es más, la creatividad, los nuevos productos, las ideas nuevas vienen de esa acción, vienen más que nada de que emprendedores han tomado la acción, ¿no? Entonces, en realidad es una habilidad innata y esto ocurre desde muchas perspectivas. Y algo que se puede ir aprendiendo también, incluso desde que uno va soñando en hacer algo. Y si uno fomenta eso con los niños y los hijos, ¿no? Se puede eventualmente hacer esos cambios de mentalidad empresarial como un desafío. Pues yo pienso vital reconocer que hay cambios necesarios en la manera de pensar y cómo estos van a contribuir a que seas un mejor emprendedor, ¿no? Es una cuestión de mentalidad. Entonces, los cambios que yo recomendaría, y se ve esto en los distintos tipos de empresarios, y he visto esto en muchos empresarios, y algunos obviamente tienen habilidades en ciertas áreas más que otras, pero por lo general hay que entender y entienden que el miedo les hace crecer, no encoger, no retraer. Entonces, el temor al miedo es lo peor, pero al simplemente lanzarse, porque el miedo puede ser un
mayor motivador para la mente humana, siempre lo ha sido.